Hola a todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que se lancen a su programa Miscelánea Histórica. Los saludan como siempre Rafael Aguirre Temamatla, productor y director de cámaras, Óscar Lorenzana, que ya se ha integrado con nosotros, nuestro director de audio, el profesor Jaime García, quien junto conmigo vamos a conducir esta entrevista. Le recordamos que Miscelánea Histórica es un proyecto que tiene la intención de difundir diversos temas de historia, desde la historia natural hasta la historia cultural. Y bueno, pues en esta ocasión, como parte del primer programa de Miscelánea Cultural dedicado a rescatar y difundir las investigaciones científicas y culturales de diversos estudiosos que han dejado huella en el estado de Morelos y otras regiones de México, tenemos como invitado a Jesús Peredo Flores. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola, muy buenos los que sean. Y bueno, pues doctor, yo creo que retomar Miscelánea Cultural abre un espacio importante para difundir aquellos logros de personas, de personalidades que han rescatado algo de la cultura de este estado, pero también que le dan vida a no solo a parte de la académica, ¿no? sino también a la difusión en general de aspectos culturales. Sí, los aspectos culturales del estado de Morelos son muy importantes, muy en particular el corrido suriano. Y este día pues lo vamos a dedicar a platicar con Jesús Peredo Flores, que se ha convertido en especialista, ¿verdad?, de este tipo de música y de la que nosotros pues somos ignorantes y queremos aprender cómo está integrado, de qué se compone, claro, primero pasando por conocer su trayectoria. Y bueno, Jesús, como primero agradecerte habernos abierto el espacio, especialmente de tu casa, pero también pues permitirnos la oportunidad de que nuestro público te conozca, que seguramente te han hecho muchas más entrevistas, pero también quisiéramos primero comenzar, así es como iniciamos nuestras entrevistas, conociendo a la persona. ¿Quién es Jesús Peredo? Donde comenzó sus pininos principalmente en la parte académica y definitivamente pues en la parte de la música, que es lo que a ti te conlleva, ¿no? Sí, bueno, primero el agradecido soy yo, porque en efecto el trabajo que hacemos la gente que investigamos en general en todo el planeta, pues es casi tan desconocido en una proporción inimaginable con la basura mental que hay actualmente en nuestro tiempo, ¿no? Entonces, les agradezco mucho que hayan puesto la mirada en mi trabajo y pues bienvenidos aquí en esta su casa, profesor. Muchas gracias. Fíjate que el día de ayer fue el Día del Maestro, uno creo que de los homenajes importantes que hay en nuestro país. Y bueno, siempre es bueno recordar esos orígenes de personas que nos formaron, Claro. que yo creo que Jesús te debe tener varios maestros de ese Sí, estilo, por ¿no? supuesto. O sea, en primer lugar, mi primo Carlos Federico Luis Flores, que fue el que me inició la guitarra, y fue el primer profesor de los que yo siento que aprendí sobre todo el rigor, porque era mi primo, pero me decía burro, ¿no? Porque no me salía cierto acorde. ¡Ay, eres un burro! Y después caí con otro peor, que fue mi maestro Alberto Salas Rodríguez, que lo conocí en el Instituto Regional de Bellas Artes aquí en Cuernavaca, así se llamaba, Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca. Y él venía de la Ciudad de México, aunque era originario de San Luis Potosí, él vivía en la Ciudad de México desde hacía muchos años y es considerado uno de los pilares de la música, de la guitarra clásica en México, el maestro Alberto Salas. Y después él mismo habló con mi madre, la convenció de que yo me tenía que ir al Conservatorio Nacional de Música. Del Conservatorio Nacional de Música estuve 3 años, pero me enfermé, me hizo el coco porque yo quería estudiar 8 horas diarias, más las 5 horas del autobús diario para ir al conservatorio, pues mi cerebro hizo puff. Y entré en una situación de ataques de pánico y dejé de estudiar 1 año. Y después entré a la Facultad de Música de la UNAM, que en esa época se llamaba Escuela Nacional de Música, y siempre con Alberto Salas, ¿no? Yo era su alumno y terminé siendo su asistente ya en la Facultad de Música.
El Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, ¿dónde se encontraba y cómo era esa institución? Bueno, se convirtió en lo que se convierte el pensamiento, ¿no? O sea, ahora es una tienda Electra. Eso es terrible, ¿no? Hablando de apropiación cultural. Pero de los fundadores, de la gente que comenzó a hacer cosas ahí, está Oscar Menéndez, el cineasta, ¿no? Ahí estaba el maestro Armando, ¿cómo se llama? Kramsky. Ahí estaba el maestro, Monroy, ¿no? El maestro Monroy. Guillermo Monroy era alumno directo de los 4 o 5 que tuvo Frida Kahlo. Monroy daba dibujo en el IRBAC. Ese era el nivel del IRBAC, ¿no? ¿Y por qué desapareció? ¿Falta de financiamiento? Porque cada vez, mientras nuestro odiado Porfirio Díaz puso a gente brillante como Justo Sierra al mando de la educación pública y se estudiaba en serio música y se estudiaba en serio varias cosas, ¿no? Después de los gobiernos postrevolucionarios se fue, todavía Vasconcelos un poquito mantuvo la educación, pero fue decayendo, de tal suerte que ya en los años 60 pues prácticamente se abandonó la educación artística, ¿no? Con la creencia de que uno piensa que para ver una obra de Picasso basta con la sensibilidad, ¿no? Entonces, pues no, hay que estudiar, porque si no, no entiende uno el cubismo, ¿no? Y así todo, perdón, te interrumpí. No, está bien, era más importante lo que tú dijeras en ese sentido. Me llama la atención eso porque es muy triste que una institución como eran las Bellas Artes y como es el humanismo se haya descuidado tanto a partir, pues, sí, de los años 60 y 70, ¿no? Uh-huh. Y después peor en años posteriores, claro, ¿no? Sí. Con esta visión capitalista del neoliberalismo que tiende a decir que solamente las carreras técnicas daban la posibilidad de enriquecer a las personas, ¿no? Claro. Y que todo lo que eran las humanidades, la gente iba a empobrecer. No sirven. Es que no sirven. ¿Para qué sirve? ¿No? Exacto. Un amigo comunista como yo me decía de Cleta. Sí, se acordaba de Cleta. Sí. Esta era un organismo de artistas que medio no pertenecía, sino estaba en espacios de la UNAM en los años 70 y me decía, oye Jesús, ¿y para qué te la pasas estudiando escalas? ¿Eso de qué le sirve a la revolución? Esa era la mentalidad, ¿no? de entonces, ¿no? Y bueno, irse a estudiar también, profe, a esta cuestión de la Ciudad de México, uh-huh. Nos habla también de cuestiones del centralismo, ¿no? Que hay. ¿Por qué? Porque las escuelas más importantes se encontraban en la ciudad. Cuando hablemos de la parte que me tocó ser funcionario en el área de gestión cultural, les voy a decir por qué hicimos lo que hicimos, pero sí, en efecto, ahora pasa una cosa, yo constantemente, sobre todo en el Face, que se convirtió en una herramienta de difusión de mi trabajo, hablo de música inteligente, ¿no? Yo pensaba que es que esto no es invento mío. Alguna vez de las afortunadas circunstancias en mi vida que me llevaron a lugares hermosísimos como Costa Rica, en Costa Rica hay una estación de radio que es la que es que no, con las X doble exactas, las letras que dicen, la radio la radio inteligente de Costa Rica, así se llama, ¿no? Pasan jazz, pasan música clásica, pasan músicas tradicionales de varias partes, como Radio Educación, ¿no? Pero antes leí un artículo de alguien que hablaba de arte inteligente. Entonces yo hablo de canciones inteligentes, que yo hago música inteligente. ¿Por qué? Pues no porque seamos genios los que estamos haciendo esto,
sino porque se requiere de estudiar y de mucho trabajo intelectual para hacer estas músicas, ¿no? Y entonces, pero no solamente la música clásica, hay jazz muy inteligente. Hay músicas como los sones jarochos, huastecos, etcétera, que son muy inteligentes. Es muy difícil para un músico académico llegar a Tierra Caliente y tocar con ellos. Es lo que no entiende a veces los músicos académicos, ¿no? Y el público en general. Entonces, bueno, basándome en eso, lo que yo me comencé a percatar es que el abandono de la educación artística ha hecho que la gente no me entienda. Me entienden académicos, pero sí, la banda Timbiriche se quedan en... Pero bueno, eso es en ciertos lugares, porque por ejemplo, en lugares como la Mixteca y en otros lugares de Oaxaca, se ha mantenido la tradición, claro. Y incluso aquí en Morelos había una tradición, no sé si todavía exista, de varias de las bandas familiares que en los años de la primera mitad del siglo XX existían muchas familias. No, o sea, sí, claro, cuando yo me presento en público, me va muy bien, ¿no? Porque también, como tengo posibilidades de explicar eso de qué se trata y esto otro, me va muy bien. Una de las cosas sensacionales que me han pasado es que estaba yo tocando en un pueblo allá cerca de Olinalá, Guerrero, ¿no? Y donde me prohibieron salir en la noche del hotel, de lo peligroso que es. Y una señora llegó con una botellita de Coca-Cola, ¿no? Que no era Coca-Cola, llena de mezcal. Me dice: Maestro, reciba este regalo, aunque es muy humilde, pero recíbalo, por favor. Qué maravillosos corridos nos vino a cantar. O sea, esa es la gente que entiende de qué se trata. Que Así tiene, es, exactamente. ¿no? Entonces, sí, pero en fin. Tengo otra pregunta. No necesariamente salió de la academia, porque por ahí hay una nota de que le había entrado al rock and roll. Ah, sí, bueno. Es que precisamente... en los inicios del rock aquí sí, en Cuernavaca, sí. Bueno, el tema es que mi primo Carlos Federico, él, con él comenzamos a hacer un grupo de rock. Él era el bajista, yo tocaba la guitarra. Y desde entonces yo era el aferrado que sacaba todo, o sea de oído, ¿no? Sacaba la batería, el bajo y se los enseñaba a todos, cada quien sus partes, ¿no? Pero, ojo, tocábamos música de Jimi Hendrix, de Doors, ¿no? O sea, yo me pasaba horas y horas tratando de que mi guitarra de 2 pesos sonara como la guitarra de Jimi Hendrix, ¿no? Nunca lo logré. Pero, o sea, ese era ¿no? Y tocar como Eric Clapton y como todos ellos, ¿no? Me pasaba horas y horas y horas y horas. Desde ahí, ya cuando entré a la guitarra clásica, pues se me hizo fácil estar estudiando muchas horas, ¿no? Claro. ¿Por qué la guitarra, Jesús? ¿Por qué decidir? Porque era lo único que había. O sea, esta casa la construyó mi madre, pero inicialmente vivíamos en una casa en el Calvario, que eran 2 habitaciones grandes, una donde dormíamos mi hermano y yo en una litera, mi abuela en una camita y mi madre y mi hermana en otra cama, y luego la cocina con el comedor muy modesto y el baño estaba afuera, ¿no? Entonces, lo único que alguna vez mi hermano se fue a hacer un viaje, creo que precisamente en Michoacán, a Paracho, y trajo una guitarra muy, muy modestita, ¿no? Y entonces yo trataba de tocarla y un día me dice: si lo vas a tocar bien, si no, deja mi guitarra, ¿no? Típico hermano mayor, ¿no? Y entonces ahí fue cuando Carlos apareció. Carlos ya había tratado de aprender con otros maestros nosotros somos del barrio del Calvario, de la Carolina, por ahí, que es un barrio muy popular. Y entonces comenzamos a hacer el grupo de rock y llegamos a ser considerados uno de los mejores grupos de rock de Cuernavaca, ¿no? Del estado de Morelos, porque tocábamos en todas partes. ¿Cómo se llamaba? El primer nombre se le ocurrió a nuestro baterista. Le preguntaron: ¿y cómo se llaman? Los beans, los frijoles, ¿no? Frijoles en inglés.
Que gracias a que yo sabía eso de frijoles en inglés, alguna vez en Estados Unidos en un concierto, en nuestro cartel nos pusieron beaners, ¿no? Frijoleros. Ajá. El tema es que los beans se cindieron y luego hicimos otro que se llamaba Soul Trip, ¿no? El viaje de las almas, se supone. Y luego ya ese también se desintegró y comencé a tocar con varios músicos, pero entre los músicos que toqué era una generación muy peculiar, que seguramente también usted debe conocer. Mi organista era Manuel Gándara, el arqueólogo, que ha sido 2 veces director de la ENA y cosas así, ¿no? El baterista era Humberto Hernández Ruiz, que le conocen el Batacas. Él fue como 20 años el baterista de este hombre, ¿cómo se llama? El de Amor, ¿cómo se llama este cantante? Los de Los Ángeles Ángeles Negros, ¿no? Y también toca jazz, etcétera. Ahora ya está aquí en Cuernavaca de nuevo, después de viajar por todo el planeta. Y después toqué con otros músicos, con Joaquín López Chapman, que él es reconocido porque hace mucha música para teatro y danza, ¿no? Y hace cosas en el Palacio de Bellas Artes o en otras partes del mundo. Y es un músico extraordinario. Entonces, ese era mi grupito de músicos, ¿no? Que siempre estábamos compitiendo, ¿no? Y entonces había una enorme competencia y nos hacíamos leer a fuerzas porque nos juntábamos en un café que en esa época el Viena, y si no habías leído sobre surrealismo no podías participar, ¿no? Si no habías leído sobre X tema, no podías, te tenías que quedar calladito porque todo el mundo sí lo había leído, ¿no? Y Manuel Gándara era un devorador de libros tremendo, ¿no? Desde que teníamos 16 años, ¿no? 17. ¿Cómo cuánto tiempo duró esa etapa de la música? Esa etapa comenzó más o menos como a los 13 años y terminó como a los 18, que fue cuando me fui a México ya. Mucho tiempo. Fíjese, profe, y ahorita que hablas de esto, Jesús, yo creo que incluso algunos de nuestro público que son jóvenes y que tienen gusto por la música, ahorita que nos narras toda esta formación que tienes, tu acercamiento con instrumentos, el desarrollo desde muy joven de este talento, a uno le dan ganas de tocar la guitarra, definitivamente. Sí. ¿Qué tan complejo es? Y máxime que tú diste clases posteriormente y te enfrentaste a chicos pues que como tú quizás tenían pues talentos que habría que buscarlos, ¿no? Sí, yo he sido muy afortunado en la vida en general, ¿no? O sea, a veces mis comentarios políticos parecen ser de un hombre amargado, pero no, más bien es de un hombre que se burla de todo. El tema es que algunos de mis alumnos, por ejemplo, de los que yo les enseñaba a tocar guitarra en la Escuela Nacional de Música, en la Facultad de Música, pues repasaron a su teacher, ¿no? Ellos son doctores, ¿no? Doctores en música. Por lo menos hay 2 o 3 que son profesores en la Facultad de Música, que tienen un gran reconocimiento académico. Y me da mucho gusto que de pronto cuando los reencontré en el Face, uno de ellos me dijo, es que yo seguí con la música porque tú eras así de... Es que sucedió lo siguiente. Yo he tratado de abordar otras formas de enseñar la guitarra, ¿no? Entonces tú llegas a una escuela profesional de música en general y como todo mundo piensa que si no lees partituras eres chafa, ¿no? Lo primero que te pones es una partitura ahí, ¿no? A ver, para que te aburras, ¿no? Y pues te aburres y hay una deserción tremenda en las escuelas profesionales de música. Entran 1000 y en el último, yo tuve materias, cuando yo entraron 1400 alumnos a todas las materias, de todas las carreras.
Pues en la última carrera era yo solo. En la última materia de séptimo semestre era yo solo. Digo, de séptimo año. Es 14º semestre. Y ese es por un lado. Por el otro lado, esto que yo he tratado de abordar de otra manera es que yo les enseño a tocar cosas muy complicadas de oído. Toca música clásica de oído. Entonces ya cuando comienzan a aprender a leer, pues entienden todo, ¿no? Es como aprendes a hablar, ¿no? Eso no es cosa mía, o sea, hay un señor Vygotsky que habla de la teoría del lenguaje, ¿no? Y es eso, aprendes a hablar, aprendes a construir el pensamiento y después aprendes a leer. Pero esa onda de que te ponen letritas por todos lados, pues yo digo, pues quién sabe si sirva, pero lo que sirve es que te cuenten cuentos, que vayas aprendiendo a desarrollar un lenguaje cada vez más elaborado. Entonces, uno de los casos, y la otra es la disciplina, ¿no? O sea, trato de fomentar la disciplina. Tenía un alumno, Alonso, que entró conmigo a los 11 años, más 9 años tenía él. Y mega talentoso. Yo le decía a sus padres, le digo, ese chamaco puede ser compositor de orquesta sinfónica, puede ser director de orquesta sinfónica, puede ser lo que se le pegue la gana. Tanto así, digo, sí, es un caso insólito. Pero como era tan talentoso, hacía lo que se le pegaba la gana, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, eso se toca con estos dedos así, y lo hacía con otro dedo. No, es así. No, hazlo como te digo, porque cuando lo toques rápido se te van a atorar los dedos. ¿No? Y hasta que bueno. Y un día le dije, mira, Alonso, ¿en qué escuela estudias? Me dice, no, pues que en el Montessori de no sé dónde. Le digo, estás acostumbrado a hacer lo que se te pega la gana, ¿verdad? Y le hace, sí, aquí no vas a hacer lo que se te pega la gana. O haces lo que te digo o no vas a ser músico nunca. Y un día, después de pelearnos varias veces, me llamó, me dice, oye, sí quiero seguir estudiando y quiero hacer el examen en el conservatorio y en la facultad de música. Le digo, ok. Ya lo preparé. La otra es que felizmente, como tenía recursos, tenía su compu y tenía programas de para hacer partituras en la computadora, que yo siempre he dicho, ¿no? Si está la tecnología, hay que utilizarla. Porque le digo luego a mis amigos, es que pones una nota en cierta parte del pentagrama, ¿qué nota es? Do. No es do, es do. Es un sonido musical. Y lo tocas en la computadora y te hace do, o sea, te toca la nota, ¿no? Entonces, así fue aprendiendo, pues está haciendo sus estudios fuera de México, ¿no? O sea, agarró la onda, se volvió súper estricto, súper disciplinado, ¿no? Y pues esa es la cosa, y muchos alumnos que tengo terminan haciendo eso porque la cosa es el rigor, la disciplina, aparte del talento. Así es. Bueno, pero vamos a cambiar un poquito el tema. De 1988 a 1990 estudió en Barcelona cursos de gestión cultural. ¿Por qué esta área? ¿Qué tiene que ver la gestión cultural con el desarrollo musical? Sí, lo que pasa está en que yo me percaté que una de las cosas que carecía la música que en ese momento yo tocaba, que era música de concierto o llamada clásica, esta música no tenía la difusión suficiente para que tuviéramos trabajo. Entonces yo pensaba que era un problema de difusión. Y entonces yo ya tenía la experiencia, fui de los primeros fundadores del desastre que ahora es la Feria de Tlaltenango. Comenzamos con el padre Baltasar López Bucio a hacer las tandas culturales de Tlaltenango, donde venía Óscar Chávez, Eugenia León con su grupo, Tatiana Libertad con su grupo, un montón de gente que nadie conocía, ¿no? Y que ahora son súper famosos, estuvieron en Tlaltenango. Ahora viene el payasito de la esquina, ¿no? Y entonces, de ahí me salió ese interés por la difusión de las artes. Después
en los años 80 estuve dando muchos cursos de manera bastante empírica a promotores culturales, ¿no? Por todo el país prácticamente. Y en las reuniones que hacíamos de los instructores que nos juntábamos, había alguien de las ciencias sociales para hacer toda la planificación cultural, que le apodaban entonces. Había alguien de música, alguien de danza, alguien de artes plásticas y alguien de teatro, ¿no? Que después algunos de ellos, como Antonio Algarra, pues es de las figuras más importantes del teatro nacional y gente así son muy reconocidos hoy día, ¿no? en cada uno en su medio, ¿no? Bueno, pues con ellos nos íbamos a varias partes y les tiramos el rollo ese de la cultura es todo y que no sé qué y que etcétera, etcétera, que alguien lo entendió tan perfectamente bien que programa tanta basura porque la cultura es todo, ¿no? Yo me quedo mejor con los textos de Gilberto Jiménez Montiel, que comienza diciendo, la cultura proviene de la palabra colere, que es cultivar, ¿no? Cultivar. Así es. Entonces, cultivar, ¿qué implica? Mucha chamba, Claro. ¿no? O sea, vas a cultivar el campo, no vas a esperar que caiga una gota. Que caigan las semillitas sí, y ¿no? luego que Es una llevas friega. ¿no? Sí. Entonces, a partir de eso, pues yo vi interés. A Barcelona llegué por una carta precisamente que me dio nuestro admiradísimo Luis Garza Alejandro, que él fue el director de promoción cultural, un área chiquitita que dependía de la Subsecretaría de Cultura, otra área también chiquitita, que dependía de la SEP, ¿no? Entonces, y hacíamos esos cursos por todas partes y aparte dábamos conciertos, etcétera, ¿no? Pero el tema es que yo, por ejemplo, a mí me invitaron a dar conciertos de guitarra clásica por varias colonias de la Ciudad de México, ¿no? Para comenzar, llegar en taxi en un lugar fuera de la mano de Dios, recibirme y dice, trae guitarra. Digo, pues sí, voy a tocar guitarra. Dice, a ver, vamos a acompañar al maestro. ¿Por qué no me robaran la guitarra? O sea, entonces, bueno, el punto está en que llego a Barcelona con una carta para dar conciertos en Barcelona y lo primero que me dice Eduard Delgado, un amigo catalán que ya tampoco está con nosotros, me dice, uy Jesús, nada más que aquí no son las cosas, así no son las cosas aquí, ¿eh? Aquí se programan con un año de antelación, ¿no? Entonces no di ningún concierto, por parte de ellos no lo di. Ya después sí, pero... Y entonces dice, pero estamos teniendo unos seminarios de gestión cultural. Fue la primera vez que escuché eso de gestión cultural, así le llamaban entonces. Y ya me metí a los cursos y se hablaba de administración, de planificación. Aquí, sí, de planificación, aprendí un montón, ¿no? Entonces ya muchos años después, cuando me cae el muerto de ser el director operativo del Instituto de Cultura Morelos, pues lo llevo a cabo, ¿no? Pero ahí precisamente hay un diplomado de etnomusicología. Bueno, eso es cuando... ¿Por qué ahora este cambio? Digo, No. entiendo que está ligado con la música, pero... Lo que pasa es que está muy vinculado porque en el año 74, 75, por ahí así, yo tenía un grupo que se llamaba Los Huachichiles que tocábamos folclore, y lo digo con ese sentido peyorativo de folclore. Que a lo mejor iba por ahí, pero no era exactamente no, eso. Lo que pasa está en que muchos años descubrí que era música tradicional, como ahora le llamo, porque, y de una vez me aviento mi rollo, lo que pasa está en que para todos los culturolosos, le digo yo de broma, creemos que la tradición le llamamos tradición, es que eso es tradicional, a las costumbres sociales. Tradición estrictamente proviene de tradere, que es entregar a otros.
es la acción de entregar a otros. ¿Y qué entregas? El conocimiento. Entonces, eso me lo hizo descubrir mi hermano el científico, porque me dijo un día, precisamente le invité a que diera una conferencia sobre ciencias cuando era funcionario, y él estaba hablando de la tradición en la ciencia, ¿no? Y yo digo, ¿cómo la tradición en la ciencia, no? Y ya después me explicó y demás, y me puse a leer, y fue entonces la tradición, por ejemplo, en las músicas tradicionales de transmisión oral, esa es una cosa, pero porque logran ser tan complejas porque hay una tradición, comienzan de niños, ¿no? Una familia, en sus comunidades y demás, y terminan siendo unos virtuosísimos. En el caso también yo le llamo, y mi proyecto académico, que he querido siempre hacer una escuela, se llama Tradiciones, porque es la tradición académica y la tradición de transmisión oral, ¿no? La tradición oral. ¿Por qué? Porque la oralidad tiene mucho de la académica, y la música académica es oral. Cuando les digo eso a mis amigos académicos, se les para los pelos y digo, a ver, ¿por qué entiendes las partituras? ¿No vino un maestro a decirte cómo iba? Era oral, o sea, es oral también, ¿no? En fin, entonces... ¿No solfeaste? Sí, bueno, sigo solfeando, pero a lo que voy es al hecho de que se relacionan lo que es la gestión, la difusión de las artes con la creación artística, ¿no? Porque no hay quien haga la difusión de manera adecuada, y por eso tenemos problemas a veces de público, ¿no? Y creo que aquí tocas varios puntos que para Cuernavaca no deberían de ser un problema. Es decir, hay foros culturales, creo que adecuados. Tenemos una tradición artística importante, la cercanía con el Distrito Federal. Tenemos una universidad que en cierta manera difunde también ello, pero nos hace falta planeación. Bueno, o varias situaciones. Si me permiten, ¿no? Quiero hablarles de esto. Entonces, cuando yo entro como director operativo del Instituto de Cultura, entré porque llevé mi libro de corridos, ¿no? Un libro que hicimos entre Catalina Jiménez, Luz María Robles y yo, ¿no? Y es el primer libro que yo conozco que es interdisciplinario, porque Catalina hablaba de la historia, o sea, de la comparación de la letra del corrido con documentos históricos, ¿no? Luz María hablaba de la parte antropológica, ¿no? Y yo, estrictamente de la música. Hice las partituras y todo. Entonces llegué con mi librotote, que es así, que todavía no se publica, por cierto. Y el director de entonces, Adalberto Ríos, me llamó porque quería editarlo. Y le digo, me pregunta, ¿y qué hay atrás de este libro? Le digo, hay un proyecto cultural. ¿Cómo un proyecto cultural? Escríbemelo. Y le presenté un proyecto en que cambiaba todo el rollo del Instituto de Cultura y ponía como primer proyecto la educación artística. Y por eso terminamos construyendo las primeras carreras, las licenciaturas que se hicieron en el SEMA fueron en nuestro tiempo, en nuestro periodo de administración. Porque lo que yo ambicionaba en esa época es preparar cuadros, ¿no? Para que estuvieran en los diferentes municipios. Ya no el maestrito que medio toca la guitarra, ya no aquel que le gusta echarse sus recitaciones, ¿no? Sino profesionales. Y ahora tenemos profesionales. Yo tengo el honor de ser de los profesores que estamos en Ocuituco, en una de las casas de la cultura más bonitas que se han construido por la Fundación Rayuela hace 20 y tantos años, de la cual me honro en ser ahora el vicepresidente. Pero todos los profesores egresados del SEMA y de varios proyectos orquestales y demás, profesores egresados del SEMA. Ese era el camino, ¿no? Claro. Nadie lo nota, ni lo ando publicitando por aquí y por allá. Nadie nota el hecho. Ahorita estoy en una compañía de teatro haciendo
Y varios son egresados del SEMA, actores profesionales de alto nivel, músicos que han sido mis alumnos, que están haciendo su doctorado fuera de México en música, egresados del SEMA. Y que creo que eso le falta particularmente a la educación básica, a la educación media superior, que tú tuviste también ahí la oportunidad de trabajar. Yo fui a presentar un proyecto, precisamente basándome en los corridos, como no cabe una materia de corridos, ¿no? Entonces hicimos a nivel, como ahora la moda, lo que se hace ahora son los famosos temas transversales, ¿no? Entonces la propuesta era ver el corrido en la parte de historia de Morelos, ver los corridos de Morelos. En la parte de español o lengua nacional, no sé cómo se llama ahora, ver la parte de la estructura y el lenguaje que se usa en los corridos, tan erudito. Lengua materna como tal. Y en la parte que música o esas cosas de artes, de educación artística, cantarlos. No, y en la formación cívica que... Las 3 veces que fui a proponérselo, la funcionaria que me debía de recibir nunca llegó. No les interesó. Pues qué lástima, porque creo que el día de hoy no solo la educación básica, también la superior está promoviendo el trabajo con la parte socioemocional, particularmente después de la pandemia, y considero que esta formación y en los jóvenes principalmente, que viven pues bajo esquemas musicales diferentes, no digo peores o mejores, simplemente diferentes, deberían de conocer estas raíces, ¿no? Y fíjense que tuve el honor, porque sí es honor, he tenido 2 veces, he sido becario en 2 ocasiones del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora se llama de otra manera, no me acuerdo, sistema de apoyo, bueno, no sé. Y entonces, en la segunda vez que obtuve este apoyo, hice un taller de trova suriana por la red. Yo ambicionaba que llegaran chavos de 17, 18 en adelante, ¿no? Al taller gratuito, ¿no? Y entonces, ¿cuál es mi sorpresa? Me llegan como 20 y tantos alumnos y como unos 8 con doctorado, ya gente mayor. Entonces, degeneró en seminario, ¿no? Porque ha sido muy rico. Les presumo que uno de mis alumnos, Julio Enrique Zapata Arévalo, dice que lleva orgullosamente el apellido de Zapata, aunque seguramente no tiene nada que ver con Zapata porque vive en Santiago de Chile. Y él es violinista en la Filarmónica de la Ópera de Santiago de Chile y está haciendo bolas surianas y está componiendo corridos esdrújulos, ¿no? Porque le llamó mucho la atención. Dice, es que son muy intelectuales, son muy... ¿no? A la hora que escucha a Marciano Silva y demás, ya hablaremos de eso, pero se sorprendió y se metió al taller, ¿no? Entonces, yo sigo con el sueño de seguir preparando alumnos, ¿no? Tengo 2 muy brillantes, Francisco Campo y Jesús, Andriano. Castro Andriano. Castro Andriano, sí. Jesús Castro Andriano. Que por cierto le mandamos un saludo porque es hermano de una de mis compañeras de la facultad. Yo lo superadoro, Jesús. Sí, Jesús. Y pues eso. Pues está muy interesante esa parte, porque la promoción cultural llevada a cabo en Morelos, en diferentes lugares, pues ha permitido tener un fruto, ¿no? Sobre todo esta cuestión de, aunque se supone que los seminarios deben de ser también para la gente que no tiene conocimientos, porque ahí es donde se siembran las semillitas, el semen, ¿no? Eso yo creo que es lo que hace falta todavía en Morelos. Había que ser más amplia el desarrollo de las prácticas de la enseñanza musical. Bueno, de todas las artes, ¿no? Pero en particular de la música. Sobre todo siendo un lugar con una tradición tan rica. Hay una escuela de un sistema que le llaman Waldorf, que apoya mucho a la música. De hecho, Paco Campo, él es profesor allá, pero son muy pocos los casos, ¿no? O sea, y es que
por ejemplo, yo cuando entré al Instituto de Cultura tenía mis discusiones con la directora de la vecindad, porque yo siempre he dicho, somos un país pobre. No puedes tú hacer una cosa como la vecindad y que termine en guardería, ¿no? O sea, necesitamos que el SEMA sea el área de iniciación artística para que después se vayan al SEMA y se profesionalicen los que tengan ganas, ¿no? Pero agarra tu manita con color azul y vamos a hacer un mural y tú dices, es que los niños son, digo, no, es que Picasso a los 11 años hacía pintura realista y era muy bravo. ¿Por qué? Su papá era pintor y lo obligaba a pintar bien. Entonces, tú ves un cuadro a los 13 años de Picasso, esas cosas que se ponen los acólitos y curas que se transparentan, ¿no? Entre la sotana de abajo y lo de arriba, una perfección, ¿no? Que el papá le tuvo que regalar se vio obligado a regalarle los pinceles. A ver, Pablo, ten, porque tú vas a ser mucho mejor que yo. Y dejó la pintura el papá. Entonces, hay que fomentar con rigor y disciplina las artes, todas, el teatro. No, te equivocaste, tu parlamento. No, espérate, el movimiento era así cuando esta escena. Todo rigor, porque así es esto. Es lo que hace la gran diferencia entre ver a un músico X, ¿no? Que realmente el trabajo del espectáculo lo hacen los técnicos, ¿no? O sea, si ves el espectáculo que presenta Bad Bunny, ¿no? Es un rollo técnico, pero está diciendo por sus idioteces. Sí, yo creo que ese ha sido el problema de la modernización de la cultura, si le podemos llamar así. Uh-huh. Y la cuestión de la economía, ¿no? Uh-huh. Que se han convertido los espectáculos en formas de ganar dinero y no necesariamente el desarrollo de la cultura, porque hay una gran cantidad de artistas, verdaderos artistas, que manejan bien sus instrumentos en cualquier tipo de arte y sin embargo son poco conocidos. Uh-huh. Primero, la falta de difusión, y por el otro, también que ese tipo de disciplinas se desarrollen en general desde la educación básica. Yo tuve la fortuna de estar en un internado en el número 17 Francisco Madero durante la primaria, y ahí aprendí de todo. Hasta el taller se llamaba juguetería, y sin embargo hacíamos dibujo, ¿no? En forma más o menos profesional. Digo, y me acuerdo que tenía un compañero que qué bárbaro, hacía las cosas casi perfectas, ¿no? Y me gustaba mucho eso, y yo creo que eso es lo que permitiría a mucha gente desarrollarse y entrar realmente hacia el arte, ¿no? Que no debe de abandonarse. Ya nos mencionó por ahí varios casos de personajes que tienen un alto grado en alguna parte de la ciencia, pero siguen siendo músicos. Incluso hay varias figuras reconocidas que son doctores en ciencias, pero son muy buenos artistas, ¿no? Con sus instrumentos de música o pintura o escultura. Sí, y bueno, yo ahí volviendo al tema de la gestión cultural, yo he querido quitarle el término cultura a esto, ¿no? De hecho, ya no nos dio tiempo, pero yo aspiraba a que el Instituto de Cultura se llamara Instituto de las Artes de Morelos. ¿Por qué? Porque la cultura es todo. Yo lo que les decía, miren, estrictamente esta institución, deberíamos estar organizando funerales, partidos de béisbol, porque un día, perdón que hable así de esos temas tan prosaicos, pero un día andaba yo por Chiapas y me enteré de que los refugiados guatemaltecos, la ACNUR les había propuesto hacerles por cada familia un excusado, ¿no? Y es cuando uno se da cuenta de que cuando hablas de cultura hablas de esas cosas. Sí. ¿Qué hicieron? Nos indican por favor dónde quieren que esté eran unas letrinas. Uh-huh.
¿Dónde están sus letrinas? Y toda la comunidad de no sé cuántos familias decidieron que en un lugar adentro de la selva ahí van a estar las letrinas de todos. Entonces imagínense como 80 letrinas o 100 letrinas, ¿no? Porque no podían estar en sus casas. Era de mala educación, ¿no? Un detalle como eso, entonces estrictamente deberíamos de estar viendo dónde van a colocar las letrinas, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos un segmento de la cultura, de toda la generalidad de la cultura, que son las artes. Si ya en los años 70 Humberto Eco publicó una obra maravillosa que se llama La definición de las artes, del arte, definición del arte. ¿Por qué? Porque nos traíamos una escaramuza de qué es arte y qué no es arte. Claro. Uh-huh. Bueno, imagínense, ya nos integran como cultura, como si fuera. Y es que lo que pasó fue lo siguiente. A fines del siglo XIX se le llamaba bellas artes al ballet, a la música clásica, etcétera, ¿no? Los europeos, ¿no? En todas las lenguas, ¿no? Beaux-Arts en francés, y etcétera, ¿no? Y entonces, a principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, le comenzaron a llamar alta cultura a eso, ¿no? A esas artes. Y ya fue avanzando el tiempo y le comenzaron a llamar cultura, nada más a secas. A secas, ¿no? ¿no? Pero llegaron los científicos sociales y dijeron, espérense, es que la cultura es todo lo que hace una comunidad, una sociedad. En realidad, cultura es las costumbres que desarrollan todas las gentes todos los días. Cultura es civilización, ¿no? Por decir algo. Civilización no en el sentido de así grandes avances de la ciencia. Una civilización estrictamente es los que aprenden a vivir juntos en comunidad, ¿no? Nada más que ya olvidamos esa palabra y pensamos que civilización son los gringos y los mexicanos, no, eso no es mentira. Entonces, aquí el punto es que con esas acepciones de que cultura es civilización o lo que produce toda una sociedad humana, cultura es educación, o sea, tu grado académico. Cultura es la información que tienes tú como persona. Yo uso la palabra ilustrado en lugar de culto. Y cultura son las artes. Entonces, ponerle a una entidad, a un organismo público, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, o peor, la Unión de Naciones para la Cultura, la Educación y las Artes, o sea, que es la UNESCO, o sea, como si la educación y las ciencias no sean parte de la cultura. Entonces traemos un cacao ahí. Yo procuro hablar de artes, ¿no? Para quitar esa confusión, ¿no? Y yo creo que también eso un poco sirve para que el público no entendido aprenda una diferencia, porque no es lo mismo, como bien lo mencionaste, cultivar las artes, pues tener una cultura sobre gustos culinarios. Sí, que tengas mucha información. General, claro, ¿no? sí. Entonces, sobre X tema o sobre muchos temas, hay gente como Monsiváis tenía pues información de muchos temas, le fascinaba andar de chismoso por todas partes. En paz descanse. Pero el tema es que aquí me acuerdo de una periodista de cuyo nombre no lo voy a mencionar, que una vez le preguntó, oye, ¿y tú en qué arte de la cultura te especializas? En toda, digo, chirrión, ¿no? O sea, podrías, hablando de artes como, hablando de cultura como artes, ¿no? O sea, alguien que sea capaz de hablar con un expertise profundo de teatro, de música, ¿no? Yo no lo conozco, ¿no? Sería una enciclopedia. No, y no en sentido, profe, elitista. Finalmente, también para apreciar ese tipo de arte que tiene pues todo un trabajo intelectual, artístico, etcétera, espiritual, vamos a decirlo, se requiere formarse para ello. Porque también así aprendemos a diferenciar lo complejos que es crear una obra, estrictamente hablando de arte, o crear una obra. Bueno, pues el comentario que nos acaba de hacer Jesús es importante para que la gente entienda que esta miscelánea cultural tiene que ver no solamente con el arte, porque vamos a entrevistar a otras personas que han desarrollado cultura
a partir de las ciencias duras y a partir de otro tipo de ciencias, ¿no? Eso Exacto. Que nos ha servido mucho esta definición. No, es que también cuando estábamos en el proyecto del instituto, que por ahí lo dejé, hablaba yo de esto que les estoy hablando, porque me puse a leer de dónde viene esta confusión, ¿no? Y además, como yo fui parte de la confusión, al irme por todo el país a decirle, la cultura es todo, mano. ¿No? Bueno, entonces, llega un momento en que tiene uno que aprender, ¿no? Sí, exacto. Y entonces yo a veces me acuerdo, digo, ¿cómo se dice? Metida de pata, vamos. Sí, no, pero, o sea, cuando eres así muy aventurado, ¿no? O sea, éramos muy locos para hacer este tipo de cosas, pero bueno, como éramos medio estrellitas, nadie nos decía nada, hicimos lo que se nos antojó la gana. Muy mal hecho, pero bueno, ya pasó. Y por eso, voy a decir algo que quizás a algunos que nos vean no les va a gustar, pero es que por eso tenemos a una señora que hacía pizzas como secretaria de Cultura en Morelos, ¿no? Porque su primer comentario en la prensa fue, es que yo sé hacer eventos, porque la cultura es hacer eventos para ella, ¿no? Y entonces, cuando vemos las veces en que ha sido descalabrado el Centro Morelense de las Artes, con que le quieren tumbar el presupuesto, con no sé qué, yo le dije varias veces a funcionarios de alto nivel de la Secretaría, les dije, oigan, ¿por qué no hacen del SEMA la Universidad de las Artes? Va a ser la primera del país si se hace la Universidad de las Artes, que ella genere todo, que sea capaz de dar el reboe a escuelas de artes de todo el estado. Haz de cuenta por aquí, por allá. ¿Sale? No entienden, es que el problema no entienden. Nos quieren quitar la Casa de la Cultura a Rayuela, en Ocuituco. Y lo que les decía a los funcionarios, porque el alcalde no se ha dignado a hablar con nosotros, les decía, el problema de ustedes es que no entienden. Teníamos en Ocuituco la primera escuela, la primera reconocida por el Instituto Nacional de Bellas Artes que daba certificados de esa institución en todo el estado. ¿Y qué hicieron? Quieren apoderarse. ¿Para qué? Para hacer fiestas. ¿Para qué la quieren? Si es no que saben, digo, es que es como si yo voy y toco ahí en Copilco, ahí en la entrada o en la avenida Insurgentes, ahí a la UNAM. Oigan, quiero ser rector. Bueno, ya pasó. Ya hay uno que es médico, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el problema, ¿no? Que la gente no nos damos cuenta de nuestras limitaciones, ¿no? Y yo creo que eso es una reflexión que va más allá de la creación, como dices, de una serie de instituciones que pasa por la difusión, pero particularmente tiene que ver pues, con lo que estamos formando como sociedad. Uh-huh. Una sociedad en donde exactamente haces una serie de eventos para rellenar las fiestas de los pueblos, la feria de la flor de Cuernavaca, que puede traer esos artistas más comerciales, pero que siempre será más enriquecedor, a mi modo de ver, pues la promoción de todo tipo de arte, para que también el público conozca, porque si no le damos esa difusión, pues jamás nos va a conocer. Por eso yo digo que este país tenemos un problema muy grave, porque se cree que regalándole dinero a indígenas ya se salvó el problema indígena, cuando el problema, y lo tenemos desde Vasconcelos, no se ha sabido cómo integrar a las naciones indígenas de este país, porque además decimos indígena como si nada más fuera un grupo indígena, ¿no? Claro, cuando somos todos por el significado de la palabra, ¿no? O sea, la palabra indígena significa claro, el que nace en un lugar, así sí. Que todos somos indígenas. Sí, pero entonces además, en todas las culturas que había en Mesoamérica, ¿no? Y en la parte desértica,
pues no se conocían algunas y no hablan ni la lengua, o sea, tenemos un montón de lenguas. O sea, lo que quiero decir es que en la medida que encontremos, y ya se ha encontrado la manera, porque tenemos egresados de ciencias de la UNAM que son indígenas. La onda es la educación de alto nivel. ¿Por qué? Porque con la educación de alto nivel haces personas críticas, no criticonas, críticas, que dicen, oigan, durante siglos hemos hecho esto mal, ¿por qué no le entramos por aquí? No, dice otro, no, por ahí puede pasar eso. Entonces, eso es lo que es el pensamiento crítico. Claro. Buscar caminos y senderos hasta que logramos una solución más o menos definitiva y llegue a otra que sea mejor, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que en México tenemos ejemplos de una difusión que se hace en todo sentido, ¿no? Máxime del arte que estamos hablando. Tenemos uno de los festivales más importantes culturalmente hablando, el Cervantino. Tenemos una de las ferias de libro más grandes a nivel mundial, pero parece que el trabajo municipal, y usted lo debe conocer mejor, profe, el trabajo en los estados, en algunos, caso concreto de Morelos, no se hace, por alguna razón. Yo creo que la cuestión está en algo que hemos mencionado, pero ya nos desviamos precisamente como se han desviado las autoridades, en pensar en la promoción y difusión de algo que ellos creen que debe de ser el arte, cuando en realidad lo que estamos hablando que el problema principal es la educación, ¿no? Que la educación esté ligada al arte, ¿no? No solamente aprender a leer y escribir, sino todos estos elementos de aprender algún arte, y eso significa que ese es el problema más grave: programación, planeación, y además paciencia para llevarlo a cabo, porque imagino que en estas experiencias que has tenido en todos estos lugares, sobre todo de la parte de la montaña. Contar algo. Nada más para que vean, ejemplifica lo que acabo de decir. Llega una carta de la Presidencia de la República que atendiéramos a un pintor de Jiutepec. Entonces, me toca a mí, me corresponde, lo atiendo. Y en la carta también decía que ha tocado todas las puertas y que no se le han abierto para exponer su obra. Entonces, bueno, el tema terminó en la Comisión de Derechos Humanos, casi me meten a la cárcel porque yo me negaba. ¿Por qué me negué? Porque lo primero que hice es, maestros del SEMA, todavía, gracias a él, bendito él, que me forzó a hacer una comisión de artes, una comisión para escoger qué exposiciones se tenían que presentar en el Jardín Borda y en todo el estado, ¿no? Y entonces, llega este hombre con una obra muy menor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era un hombre que no tuvo la fortuna de estudiar en una institución seria de artes, ¿no? Entonces, lo mío pintaba florecitas, ahí medio mal hechas, ¿no? Como más bien como para poner en las paredes, ¿no? Que pintaba así manchas que él pensaba que era pintura abstracta porque no entendía ni siquiera la palabra abstracción, ¿no? El tema está en que él había estudiado como 2 o 3 años en la Escuela Libre del Seguro Social y quería presentarse en el Borda. Entonces yo le mandé una carta y le digo, mire, en el Jardín Borda se presentan grandes maestros como Rafael Cauduro, como José Luis Cuevas, de los que habíamos presentado. Tuvimos aquí una serie de originales de ilustraciones de la Divina Comedia hechas por Salvador Dalí, que un coleccionista de Guadalajara nos prestó, que nos costó carísimo el seguro, por cierto. Y así le estaba diciendo, entonces le mandó a la Comisión de Derechos Humanos una carta en la que decía, como gobernaba el PAN, yo no soy panista, pero gobernaba el PAN, decía, y es que los muchos del PAN me están diciendo que si mi tema no es religioso, si no tienen que ver con la Divina Comedia, no la van a presentar en el Borda. Bueno, terminé presentándolo obligado por la Comisión de Derechos Humanos, que no sabe nada de artes, y llego y yo revisaba las opiniones, dije, ay,
Y un día me encuentro en el cuaderno de opiniones como, sin exagerarles, como 8 signos de admiración de un lado y otro así, que decía, ¡qué horror! Porque alguien sabe. Llega alguien que sabe. Era la subdirectora del Centro Nacional de Investigación de Artes Visuales del CENART. Entonces, y así pasa con todo. Yo siempre les he dicho, alguien sabe. Yo pongo partituras en mis artículos de corridos porque alguien va a saber del que estoy hablando. Y tengo que transmitir ese conocimiento que me lo regalaron mis maestros. Por eso uno está obligado a transmitir el conocimiento, ¿no? Definitivo. En fin. No, pues es que esto nos deja pensando muchas cosas. Una de ellas, pues, es la necesidad de una preparación. El problema está en que también mucha gente, y yo creo que eso es por lo que sucede actualmente con el fenómeno de lo que se llama artístico, es que la gente piensa que por aprender algo musical, o el caso de la pintura que mencionaste, se va a hacer rico o famoso, ¿no? Cuando realmente el desarrollo del arte debe de ser complementario al desarrollo de la persona, no necesariamente para enriquecerse. Creo que es el otro problema generado por estas visiones neoliberales, pues yo diría que desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, sin embargo, hay un fenómeno muy peculiar. Yo también era muy renegado de los países europeos, pero hay cosas que si bien heredamos de ellos que son fatales, ¿no? Racismo y cosas así, aunque somos más racistas nosotros, que es nuestra herencia de la Nueva España, ¿no? Con las castas. Pero a lo que voy es a que una de las cosas que me gustaba, por ejemplo, de Francia, yo viví en una parte lejana de París, ¿no? O sea, vivíamos en París, en la zona, digamos, en el municipio de París, ¿no? Pero vivíamos lejos, como a unos 20 kilómetros del centro, ¿no? Y ahí, y en varias comunidades, yo vi artistas de altísimo nivel presentarse. ¿Por qué? Porque hay una descentralización. Y entonces yo comencé a hacer eso. Llegaba un ballet de Ucrania. Yo no tenía dinero como instituto. Ay, voy a visitar alcaldes. Oye, va a venir. Nosotros traemos el equipo técnico del instituto para que se vea padre, que no sé qué. Pero ustedes tienen que pagar esto, ¿no? Mucho o sea, terminaban pagando como el 2%, no exagero, de una banda grupera. El 2%. No, pues no es nada. Porque hacen sus bailes de música grupera y demás. Sí, para eso sí. 4 millones de pesos. ¿No? Sí, para eso sí. Eso costaba 40, 80 mil pesos, ¿no? Nada, para un municipio nada. Entonces, pelándome por todos lados, ¿no? Me manda Conaculta en esa época una exposición con el maestro Rojo, con el maestro Toledo, ¿no? Una exposición padrísima. No tenía yo un espacio en el Borda y la mandó a Tlayacapan, que es un sitio digno, es la cerería es una casa antigua, preciosa, pero además tiene una característica. Se detienen de los 200, 300 mil que pasan los sábados y domingos, se detienen por lo menos 70 en Tlayacapan y se meten en la cerería. Sí, así es. Entonces, me decía la directora de exposiciones de Conaculta, nada más me fuiste a chanclear mi exposición. Yo pensando en que la gente debe tener oportunidad de ver lo mejor donde sea, ¿no? Así es, Claro. así es. Y entonces con ese espíritu es que estuvimos trabajando, pero esto va simultáneo a lo que decía. Si no hay educación, si no hay instrucción para comprender estas cosas, pues nos quedamos de terraplanistas. O sea, Así es. ¿qué hubiera pasado si no va uno a la escuela, ¿no? Por ejemplo, mucha gente
cuando, sobre todo cantantes, amigos míos, me decían, es que el bicho ese del COVID no existe. Le digo, ¿en la escuela viste un microscopio alguna vez? Me decían, no. Digo, es que es el tema. O sea, cuando yo tenía mi microscopio, tuve como 3 microscopios de niño y anduve yo. Y mi hermano, su primer carrera antes de ser físico, quería ser biólogo. Entonces andábamos ahí viendo bichitos de agua sucia y ahí ya viendo los protozoarios. Y luego te vas enterando que hay bichos más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos y más chiquitos, ¿no? Y entonces, y es cuando mi hijo, el biólogo, el doctorante, me dice, papá, cuídate porque no sabemos de dónde viene, ni qué es, ni nada, porque los chinos no saben nada de información. Pero cuídate porque a mí ya me dio. Y yo la salvé, yo pensaba que era una gripa, pero pues hago ejercicio como bien, ¿no? Uh-huh. Pero gente como tú, ya de 70 años y así, pues ya te puede dar, ¿no? Ya cuando me dio ya estaba vacunado. Pero a lo que voy es al hecho de que de pronto el conocimiento, si no se valora, pues no se enseña y la gente anda creyendo que es lo mismo un corrido tumbado que un corrido suriano. Y somos un estado que tiene muchas virtudes, no solo una cultura creo que importante, comunicaciones creo que más o menos eficientes, lugares dignos de visitar y también donde se pueden presentar todo este tipo de expresiones artísticas. Uh-huh. ¿Qué nos faltaría, Jesús? Pero Omar, qué bueno que tocas ese tema, porque el problema es que es un estado de migrados. O sea, además, quedó tan poquita gente después de la guerra, de la guerra civil, que le llamamos revolución, tan poquita, algunos calculan 15, 20%. Todos somos de fuera, no sé las familias de ustedes, pero yo siempre les pido que levanten la mano en mis conciertos aquí en Morelos. Levanten la mano quien tiene 5 generaciones atrás. Papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Ah? Levantan 10, de 100. ¿Por qué? Porque todos, digo, mi papá de Guanajuato, mi mamá de Tasco, ¿no? Yo nací en Cuernavaca, pues de casualidad. Pero a lo que voy es a este hecho. Hemos tenido que reconstruir la memoria. También. Uh-huh. Yo más que rescatar, yo hablo de la reconstrucción de la memoria. En mi caso, yo me he ocupado de la reconstrucción de la memoria musical. ¿Qué habrá pasado para que haya existido gente como Epigmenio Pizarro en Ohuituco que dice, mi cuna es una rampa del volcán donde vi mi primer sueño de amor? O que dice, ay, fuentes castalias, dadme a beber tus aguas cristalinas virginales, ¿no? Las fuentes castalias, tengo entendido que están en uno de los oráculos famosísimos viejos griegos, ¿no? Sí. Donde se metían las pitonisas para adivinar. Un tipo de Ohuituco de fines del siglo XIX, hablando de las fuentes castalias. Y también, todos los corridistas hablando de cosas de esas, ¿no? Pues también por la propia difusión oral. Hay que recordar que Morelos siempre recibió mucha gente de fuera, me refiero a extranjeros. Uh-huh. Y muchas veces esos comentarios que se hacen en pláticas y donde están precisamente los poetas que escuchan y oyen, pues recuperan mucho de esa información. Pero ¿no? a mí lo que me sorprende es la propiedad con que citan a los personajes de la cultura grecolatina. O sea, no hablan de Apolo nomás así, ni hablan de otras deidades. Bueno, simplemente es cuando dicen dioses del Olimpo, numen excelsos. Yo el diccionario, que es un numen, ¿no? Es una deidad, ¿no? Préstame vuestra elocuencia para que mis versos en melifluos metros, o sea, me tuve que ir al diccionario, yo no entendía nada. Es de Jonacatepec. Pues sí, pero es que hay gente que tenía esa cultura. Sí. O sea, me refiero a que esas influencias de los hacendados. ¿Quiénes son los hacendados? Un poco a la vida cotidiana. Por ahí mencionas que en las haciendas había pianos. Sí. Bueno, eso es en el 19, pero cuando nos vamos a la época colonial, hay el antecedente clavicordios. El clavicornio. Mucha gente la tenía. Uh-huh.
y había mujeres que tocaban muy bien la guitarra en cualquier parte de lo que era la Nueva España. Y la cultura corría por todo eso. Lo que sucede que hay también una leyenda negra que no nos permite explicar las herencias que hemos tenido de la hispanidad, ¿no? Que por el odio, ¿no? El resentimiento que tenemos. Tampoco lo ¿no? podemos negar. Y entre esas herencias, la cantidad de libros que llegaban y que se vendían al interior de la Nueva España, donde la gente retomaba todas esas informaciones de las que hablas, ¿no? Y nosotros tuvimos una particularidad, no voy a decir ventaja, desventaja, una circunstancia muy singular de que Hernán Cortés permitió que 3 órdenes mendicantes se establecieran en Morelos. Y cada convento era lo que ahora llamaríamos un centro cultural, ¿no? Llenos de libros, llenos de gente súper ilustrada, ¿no? Con todo y que la iglesia, bueno, la leyenda negra de la iglesia también, ¿no? O sea, totalmente real, ¿no? Que había también curas muy malditos, pero había los eruditos. Te voy a hacer un comentario. Esos primeros 24 franciscanos que fundaron precisamente el convento de San Francisco en Cuernavaca no son cualquier gente. Son gente de las primeras generaciones de sacerdotes que sufrieron el primer renacimiento y la primera reforma cristiana en Europa, hecha por el cardenal Cienfuegos, que fundó una universidad en España y ahí donó toda su enorme biblioteca que traía desde Roma y que tiene un conocimiento enorme. Voy a ponerte un ejemplo nada más. Nosotros vemos las 4 capillas posas y vemos la cruz atrial del centro. Y antes de que se hicieran los conventos tal como los conocemos, estaba un atrio externo, donde estaban las 4 capillas posas, y del lado oriente están la capilla abierta. Bueno, ese es un modelo traído precisamente por los franciscanos, de un señor que se llamaba Nicolás de Lira, que escribió sobre su interpretación de lo que era la Jerusalén celestial. Y ese modelo lo implantaron los franciscanos aquí, y después lo implantaron las otras órdenes para poder trasladar lo que era la cosmogonía antigua, que se pegaba o se apegaba a ese modelo arquitectónico con el que fundaron los primeros conventos. Los primeros conventos es una casita donde se refugian, una pequeña iglesita para los sacerdotes, las 4 capillas posas cercadas, en el centro la cruz atrial y a un lado la capilla abierta. ¿Qué es la estructura de la catedral? Que no era catedral, era convento. No, de hecho ahí cuando aplicaron ese concepto estaban todavía errados porque lo pusieron de sur a norte, pero después corrigieron y ya podemos ver, excepto Tlaquiltenango, que debió de ser creado más o menos en esa época de los primeros años, que sufre el mismo problema, con excepción de esos 2, todos los demás conventos, y no solamente en Morelos, sino en el resto de la Nueva España, están orientados, la capilla abierta en el oriente, viendo hacia la zona poniente, que es el diagrama de la cosmogonía de las ciudades antiguas. Todas las ciudades desde Teotihuacán hasta Olintepec están fundadas así. Sí. De hecho, yo me llevé una brújula de Teotihuacán y sí está al norte, es magnético. Ahora, eso es en parte de un esquema de evangelización, pero tiene una gran cantidad de libros que pasaron. Ya ven que dicen que supuestamente buscaban que no pasaran los libros, y pasaron una gran cantidad de libros, no solamente en esa época, sino posterior, y en el siglo XIX más. Así que muchas de estas personas tuvieron acceso a ello, por oídas o porque sabían leer y escribir. Bueno, ¿no? No hubiera habido grandes literatos en la Nueva España si no hubiera sido por eso. No, muy grandes literatos. Y habló de seglares, ¿no? Y hablando, vamos a decir siglo XVII,
de Nepantla, una señora que se llama Sor Juana, que me pongan a cualquier otra mujer que escribiera letras en esa época y quién sabe si le llegue, ¿no? Ujú. O un personaje como Sigüenza y Góngora que hacía lo mismo que Newton en ese momento, ¿no? Viendo que venía un cometa y que estaban calculando Claro. todo esto. Las bases del conocimiento que Newton después aplicó para las leyes físicas nacieron en la Nueva España con un sacerdote de la Orden de Santo Domingo que las llevó a España. De España las encontró Galileo Galilei y las encontró Leonardo Bruno, y de ellos pasó después a Kepler, y de Kepler pasó a Newton. Lo que pasa es que hay una historia de la ciencia que muchas veces no nos platican. Y va más atrás. Ajá, y vamos más atrás, porque realmente aquí había gente muy preparada. Claro que solamente era quizá una élite, pero había mucha gente que vivía en las casas o en los lugares cercanos, seguramente tuvo contacto y ahí pues bebió de estos, pues de este lenguaje, ¿no? Y que seguramente lo escuchaba en la música. Sí, Jesús. Claro. Sí, lo que pasa es que yo también, a mí me apasiona mucho el conocimiento en general. Y me llega, bueno, compré el libro de Xochicalco, la Acrópolis de Xochicalco, y uno de los artículos que me llaman la atención es uno de un francés que se llama Arnaud Lubov, ¿no? que seguramente ha leído usted. Él es astroarqueólogo, ¿no? Y dice que Xochicalco fue un sitio buscado durante generaciones. ¿Por qué? Algo que uno que vive aquí no se da cuenta. Dice, porque es el punto donde los nodos de la luna, o sea, la luna viaja así, ¿no? Porque depende del movimiento de la Tierra. Dice, y es uno de los pocos sitios en el mundo donde la luna está aquí. Y si se han fijado, ¿no? Que a veces estás viendo la luna y ya te da la nuca porque está aquí exactamente, ¿no? Está en el no sé cuántos grados norte, bueno, no me sé el numerito. Pero él decía que se encontró testimonios de gente viendo las estrellas más de 30 años, indígenas, bueno, de Xochicalco. No sé dónde los encontró. Y entonces dice, claro, ellos tenían una explicación de acuerdo a su religión, ¿no? De cómo tal dios se comía al sol en los eclipses o viceversa en la luna, ¿no? Y por eso están los eclipses en Xochicalco, ¿no? Que son bocas que se están comiendo la luna, ¿no? Pero dijo una cosa y que se le van encima. En una conferencia lo invité porque lo conocí. Vino a Cuernavaca varias veces cuando andaba yo ahí de la burocracia. Y que se le van encima los aztecoides, porque se le ocurrió decir, ¿y por qué sabían tanto? Porque el conocimiento es poder. Entonces imagínense, alguien que sabía que iba a haber eclipse y manipula y hacen sacrificios humanos y se comienza a poner la luna roja, pues la gente se ponía, ¿qué onda, no? Sí, le está llegando, ¿no? El sacrificio. Y pues se le dijeron que no había habido sacrificios humanos y que era un farsante y todo eso, ya saben, ¿no? Bueno, a lo mejor los señores no saben que el pueblo judío precisamente fue castigado porque hacían sacrificios humanos. Sí, en todas las culturas desafortunadamente. Y hoy seguimos haciendo sacrificios humanos. Sí, seguimos comiendo humano todos los días. Nada más los matamos. Bueno, nosotros no. Pues bueno, creo que Jesús hemos llegado a una parte donde es importante ir cerrando. Quisimos en esta primera entrevista que habláramos un poco de toda esta vida profesional que has tenido, dejando definitivamente lo musical para una segunda. ¿Por qué? Porque también necesitamos entender primero, el público no ha entendido algunas cuestiones técnicas, particularmente de la música. Pero me gustaría que cerráramos con algo un poco más cercano, Jesús. Hoy, antes de que comenzáramos la entrevista, dijiste algo muy acertado cuando
pasa el tiempo de reflexión y dice, después de 50 años yo ya entendí algunas cuestiones. ¿Hacia dónde va tu vida profesional, Jesús? Pues como todos, a la muerte, ¿no? Yo aspiro que antes de morirme haya terminado de escribir todo lo que aprendí y que pues los hallazgos que hemos tenido, tanto el equipo de investigación como yo solo. Y también sí quiero dejar en claro que precisamente a mis estudios profesionales de música, una de las materias que aprendí, que me sirvió después, bueno, fueron varias, pero fue análisis musical, haber aprendido, como estudié la carrera de contrapunto, no la terminé, pero estudié muchas materias de la materia de composición, estudié contrapunto, armonía, y todo eso me ha ayudado mucho a entender, y sobre todo el aprender historia, porque voy a decir esta anécdota rápidamente, pero cuando se quemó Notre Dame, yo casi me pongo a llorar, no porque yo haya vivido por allá y mi primer hijo sea francés, sino porque la gente, casi nadie sabe que en el Trecento famoso nació el discantus en Notre Dame, que es una forma de armonizar, y hablo del discantus que me extenderé más adelante, porque los corridistas a una parte de los corridos le llaman descante y proviene entonces de ese periodo de la historia de la música. Estamos empapadísimos de la música occidental, nos guste o no nos guste, claro. Y entonces yo me metí a dar la batalla a partir de la música occidental, y entonces lo que me fue alejando de la etnomusicología clásica es que comencé a hablar de música, estrictamente de música, ¿no? Que ya lo platicaremos más adelante. Pues, muchas gracias por esta primera entrevista. Y pues pasemos para servirles. Pues bueno, al cierre, bueno, esperamos a todo nuestro auditorio que esta primera entrevista con Jesús Peredo Flores pues haya sido de su agrado. Jesús, de verdad, muchas gracias por recibirnos, por entablar este diálogo, que en muchos sentidos, afortunadamente, nuestro script que traíamos, creo que reconoce en varias partes lo que tú has logrado, y en otras, pues qué bueno que no salimos del tema porque abordamos situaciones que no teníamos pensado. No sé si quieras dar un mensaje a nuestro auditorio en esta primera oportunidad. Sí, bueno, primero que vean la segunda parte, y la otra es que procuren acercarse al conocimiento de nuestro estado, el estado de Morelos, porque hay muchas cosas que desconocemos. Y les voy a decir una cosa, a los 20 años descubrí poco a poco a mi estado, aprendí comencé a descubrir los primeros corridos, etcétera. Y cuando luego dicen, es que hay que sentirnos orgullosos porque ganó la selección nacional, bueno, que nunca ganó. Acuérdense que son 11 jugadores que les pagan un dineral y que pierden, y no están representando a México, están representando sus intereses. Mejor fijarse en gente que ha hecho cosas por el Estado maravillosas, ¿no? De las que hablaremos en la segunda parte. No se lo pierdan. Pues muy bien, a todo nuestro auditorio, muchas gracias. Esperamos contar con su presencia para la próxima entrevista. Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Se despiden de ustedes Rafael Aguirre Temamantla, ya en cámaras, Óscar Lorenzana en el sonido, profesor Jaime García. Muchas gracias, profe, por dirigir conmigo esta entrevista. Su servidor Omar Ali Salazar Blas se despide de ustedes. Hasta la próxima.